Buenas tardes, me presento, soy la TCU Glendy Pereira, egresada de la Universidad de Carabobo de la primera promoción de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas. Actualmente TCU en Histocitotecnología, egresada de la Universidad Francisco de Miranda. Y bueno, ahorita en la actualidad sacando la licenciatura también en la misma sede. Mi ponencia se trata de las patologías de pulmón, tanto benignas como malignas, y también las técnicas que se usan para la toma de la muestra. Ahorita en la actualidad, con los avances tecnológicos, nos ha permitido tener, como decir, más facilidad y acceso a los diagnósticos de pulmón, tanto citológicos como histológicos, con la aplicación de nuevas técnicas, equipos más revolucionarios y modernos que nos permiten hacer unas tomas excelentes, y la parte molecular que ha jugado un papel excepcional, como es la inmunohistoquímica y la inmunocitoquímica, y nos permite dar diagnósticos más certeros a la hora de aplicar las quimio. O sea, ha establecido una brecha grande en lo que son los avances, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las patologías de pulmón. Bueno, esperen que sea de su agrado la ponencia. A continuación empezamos. El sistema respiratorio, también llamado aparato respiratorio, está compuesto por múltiples órganos que trabajan juntos para oxigenar el cuerpo mediante el proceso de la respiración. Este proceso es posible gracias a la inhalación del aire y su conducción hacia los pulmones, en donde ocurre el intercambio gaseoso. Durante el intercambio gaseoso, el oxígeno ingresa a nuestra sangre y se intercambia por dióxido de carbono, el cual sale de nuestro cuerpo durante la exhalación. El aparato respiratorio se divide en dos secciones. A nivel de las cuerdas vocales, una sección superior y otra inferior. Estas secciones se denominan tractos. El tracto respiratorio superior o sistema respiratorio superior incluye la fosa nasal, los senos paranasales, la faringe y la porción de la laringe, que se encuentra superior a las cuerdas vocales. El tracto respiratorio inferior o sistema respiratorio inferior incluye la laringe por debajo de las cuerdas vocales, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y pulmones. Los pulmones se consideran normalmente parte del tracto respiratorio inferior. No obstante, algunas veces se describen como entidades independientes. Estos contienen bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. En cuanto a su histología, el tracto respiratorio se divide en dos compartimientos, superior e inferior. La vía aérea superior se extiende desde el área nasal hasta la laringe. El tracto inferior va desde la tráquea hasta los pulmones, siendo estos últimos el foco principal de la citología respiratoria. Algunas células del tracto superior se observan ocasionalmente en muestras del tracto respiratorio inferior. Como podemos ver en la imagen que se describe a continuación debajo, la tráquea y los bronquios están recubiertos por células columnares ciliadas. Estas tienen núcleo basal de cromatina fina granular y en la superficie luminal poseen una gruesa barra compuesta por cilios. Las células caliciformes están presentes en el epitelio en una relación de 1 por 6 células columnares y tienen el citoplasma distendido por moco. Las células basales o de reserva son pequeñas e indiferenciadas y están localizadas cerca de la membrana basal. Son las precursoras de las células columnares como de las caliciformes. Las células neuroendocrinas o del Kulczycki al girofilo positivas están presentes, pero no se identifican con coloraciones de rutina. Ultraestructuralmente presentan gránulos densos. Los bronquiolos están revestidos por células claras, desprovistas de cilio, de forma cúbico-columnar, que usualmente no se reconocen en las preparaciones citológicas. Los neumocitos tipo 1 son células aplanadas, que están en la porción alveolar donde se realiza el intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 2 son células cuboidales, grandes, gordas, que tapizan el alveolo y secretan el surfactante pulmonar, que se ve ultraestructuralmente como cuerpos lamelares. En las preparaciones citológicas, los neumocitos tipo 2 tienen un citoplasma redondeado, vacuolado y pueden ser difíciles de diferenciar de los macrófagos. Los macrófagos alveolares presentan un núcleo oval
arredondeado, un citoplasma espumoso o denso en el que con frecuencia se observan partículas fagocitadas. Puede ser partículas de carbón. Los macrófagos alveolares deben observarse en una muestra de esputo para que ésta se considere adecuada u óptima para su estudio. Normalmente pueden observarse algunos glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, en el compartimiento alveolar. Un aumento en el número de células blancas indica un proceso inflamatorio. En cuanto a los cambios celulares benignos, los podemos clasificar en cambio de células escamosas, cambio en células bronquiales, hiperplasia de células bronquiales de reserva, reparación y hiperplasia de neumocitos tipo 2. Cambio en células escamosas. Células escamosas del tracto respiratorio superior con frecuencia contaminan las muestras del tracto respiratorio inferior. Esto puede ser atribuido también a procesos inflamatorios de la boca. Pueden exfoliar células escamosas atípicas, las cuales no deben malinterpretarse como carcinoma escamocelular. Los carcinomas de cabeza y cuello también pueden llevar a diagnosticar falsos positivos. Cambio en células bronquiales. Los cambios en las células bronquiales ocurren como respuesta a estímulos nocivos, como procesos inflamatorios severos, radioterapia y quimioterapia. Las células columnares ciliadas pueden presentar aumento del tamaño nuclear, cromatina granular y nucleolo prominente. Con frecuencia hay multinucleación. Grandes grupos de células bronquiales de espectro papilar, cuerpos de Crayola, pueden observarse en enfermedades crónicas de las vías aéreas como el asma. Las células caliciformes también pueden proliferar formando grandes sábanas o grupos de aspecto papilar que pueden ser exfoliados. La hiperplasia de células caliciformes puede simular un carcinoma bronquioalveolar. Dicho esto, la hiperplasia de células bronquiales no debe malinterpretarse como un adenocarcinoma. Las células bronquiales benignas son ciliadas y usualmente presentan un aspecto de cambios epiteliales que van desde la benignidad hasta la marca atipia, en vez de presentarse como dos grupos celulares distintos. En las diapositivas que mostramos a continuación, vamos a ver dos ejemplos de metaplasia escamosa. En la de nuestra izquierda podemos observar que hay células escamosas mostrando disqueratosis, aumento de la relación nucleocitoplasma, reforzamiento de la membrana nuclear, hay hipercromasia, hay distribución de la cromatina irregular. Y podemos también ver otras células del epitelio escamoso de estirpe intermedia con unas binucleaciones. Y en la segunda imagen que vemos de nuestro lado derecho, vemos otro grupo donde vemos células escamosas, donde también presentan el núcleo aumentado de tamaño, hay hipercromasia, hay cromatina de manera irregular, vemos algunas binucleaciones y también podemos ver un grupo de células cilíndricas ciliadas, donde no se pueden distinguir bien los cilios, pero son las que vemos de citoplasma orangiófilo, donde está también ese marcado núcleo con nucleolo prominente. Hiperplasia de células bronquiales de reserva. Las células bronquiales de reserva proliferan cuando el epitelio de superficie se descama durante alguna injuria pulmonar. En los extendidos citológicos, las células de reserva se observan como células pequeñas hipercromáticas, con cromatina irregular y escaso citoplasma. Vienen en grupos cohesivos y muestran mordiamiento nuclear. Se distinguen de las células del carcinoma de células pequeñas por su gran cohesividad, su tamaño muy pequeño y la ausencia de mitosis y necrosis. La reparación. La atipia reparativa puede observarse después de la reepitelización de una úlcera causada por un trauma, radiación o infecciones. En la lámina que mostramos del lado derecho podemos observar unos cambios por reparación. Se observan sábanas cohesivas de células aplanadas con abundante citoplasma. Núcleos grandes, generalmente hipocromáticos, con nucleolo conpiscuo. Hiperplasia de neumocitos tipo 2. Debido a que los neumocitos tipo 2 funcionan como células de reserva alveolar, proliferan después de una lesión pulmonar, como neumonía, sepsis, embolia pulmonar, con infarto, fármacos quimioterapéuticos, radioterapia, enfermedad pulmonar intersticial. En los frotis de hiperplasia de neumocitos tipo 2 aparecen como células individuales o grupos de células con núcleos grandes, cromatina gruesa y nucleolos prominentes, con citoplasma escaso abundante. Estas células pueden parecerse a un adenocarcinoma cuando son muy hiperplásicas, como el daño alveolar difuso. Por lo tanto, es útil la historia clínica de dificultad respiratoria. Los neumocitos tipo 2 no están presentes en las muestras de lavado bronquioalveolar más de un mes después del inicio de la lesión pulmonar. Cambios preneoplásicos del epitelio respiratorio.
El carcinoma escamocelular pulmonar generalmente es precedido por lesiones precursoras, que progresan desde una metaplasia escamosa benigna a displasia y a carcinoma invasivo. La mayoría de autores reconocen tres tipos de displasias: leve, moderada y severa. El riesgo de desarrollar carcinoma broncogénico aumenta proporcionalmente con el grado de atipia. Entre las principales lesiones preinvasivas podemos nombrar la displasia escamosa, el carcinoma in situ, la hiperplasia adenomatosa atípica, hiperplasia de células neuroendocrinas pulmonares difusas idiopáticas. En las imágenes que se muestran a continuación podemos ver una displasia escamosa donde se observan células superficiales intermedias, las cuales presentan citoplasma, aumento de la relación núcleo-citoplasma, nucleolo prominente, reforzamiento de la membrana nuclear y cromatina de manera irregular. Podemos ver también disqueratosis, almándose ya en uno de los campos de las celulitas que tienen disqueratosis, la binucleación. En la imagen número 2 podemos ver también otra displasia escamosa donde se ven células intermedias con disqueratosis, aumento de la relación núcleo-citoplasma, reforzamiento de la membrana nuclear e hipercromasia. Carcinoma pulmonar, otros tumores malignos. El carcinoma pulmonar es uno de los tumores malignos más comunes que comprometen tanto a hombres como a mujeres. Corresponde a un 16% de todos los cánceres diagnosticados, entre los cuales está 20% de los hombres y el 12% le corresponde a mujeres, haciendo de este tumor maligno más común y la tercera causa de muerte más frecuente en Reino Unido. Su incidencia ha aumentado durante las pasadas décadas en Europa y los Estados Unidos. En la mayoría de los países en desarrollo la incidencia es menor. Actualmente la incidencia está disminuyendo en hombres, pero continúa su aumento en mujeres, encontrando que el cáncer pulmonar excede las muertes por cáncer de mama en muchas partes del Reino Unido. Por lo menos un 90% de los cánceres de origen pulmonar se relacionan con exposición al humo del tabaco, siendo esta la causa más ampliamente identificada, que da origen a un cáncer y que a largo plazo es obviamente prevenible. Los factores genéticos también juegan un rol importante. La delección 3P, las mutaciones del gen P53, K, RAS y el P16 son comunes en el cáncer pulmonar. La exposición al asbesto tiene un efecto sinergizante con el humo del cigarrillo, así como la exposición a otras sustancias, incluyendo metales como el níquel, compuestos orgánicos como el benceno. Aunque la sobrevida promedio continúa siendo muy pobre, alrededor de 4 meses, una minoría significante puede ser curada y logra prolongar la sobrevida con un manejo apropiado. En cuanto al consenso, es que el screening universal para la detección temprana del cáncer pulmonar realizado con radiografía de tórax y citología de esputo sería costoso y poco práctico. Sin embargo, los grupos de alto riesgo pueden beneficiarse de un screening periódico, tal como los trabajadores expuestos a inhalación de carcinógenos o pacientes ancianos con una larga historia de fumadores. Clasificación de tumores malignos relacionados a pulmón. Tenemos el carcinoma escamocelular, adenocarcinoma, incluyendo carcinoma broncoalveolar, carcinoma de células grandes, carcinoma de células pequeñas, tumores neuroendocrinos, entre los que está el tumor carcinoide, carcinoma tipo de glándula salival, linfoma, sarcoma y tumores epiteliales, mesenquimales mixtos y tumores metastásicos. En esta diapositiva le mostramos un carcinoma de células mallorquina frente a carcinoma de células no pequeñas. Tumores metastásicos. Los pulmones son un lugar muy frecuente para las metástasis. Las metástasis son diagnosticadas en el esputo hasta en un 70% de los casos. Entre los principales tumores metastásicos tenemos el carcinoma escamocelular del tracto aerodigestivo, el carcinoma de mama, carcinoma de células renales, adenocarcinoma del tracto digestivo, carcinoma de vejiga, tumores malignos del tracto genital masculino y femenino, carcinoma de tiroides, melanoma, neoplasias malignas hematopoyéticas y sarcoma. La biopsia por aspiración de aguja fina puede servir para la confirmación de una enfermedad metastásica, siendo uno de los indicadores, de mayor certeza. Los sitios primarios de algunos tumores metastásicos se pueden inferir con base a sus características citológicas pero la historia clínica es particularmente importante. Los marcadores específicos de tejidos se pueden evaluar en preparaciones de bloques de células.
La inmunocitoquímica suele ser útil para distinguir la enfermedad primaria de la metástasis y para identificar el origen de la metástasis. En la imagen que se muestra a continuación se observa cómo se hace la toma de la muestra de la biopsia por aspiración de aguja fina por medio de imágenes guiadas y luego vemos el extendido una vez ya procesado, como se ve al microscopio. En la siguiente diapositiva podemos ver una de las metástasis más comunes, que es la de mama-pulmón. En nuestra izquierda vemos el corte histológico y en nuestra derecha vemos ya el extendido en el microscopio con mayor aumento, donde se ve la presencia de células ductales. En la siguiente diapositiva podemos observar un sarcoma metastásico, en el cual se observan las típicas células de sarcoma, que son las células ausadas, con límites citoplasmáticos difusos, núcleos grandes y nucleolos prominentes. Técnica del esputo. El esputo consiste en una mezcla de elementos celulares y no celulares, aclarados por el aparato mucociliar. Es fácil de obtener y causa poco o ningún disconfort en el paciente, pero su uso está declinado debido al advenimiento de la broncoscopia y la aspiración con aguja fina. La sensibilidad de la citología en la muestra de esputo para la detección de lesiones malignas aumenta con el número de muestras examinadas, de un 40% con una sola muestra examinada hasta en un 90%, con 5 muestras examinadas. Se recolectan múltiples muestras en varios días. Se requiere tomar el producto de la tos temprano en la mañana. Se puede inducir la expectoración con nebulizaciones con solución salina. Esto es lo que se llama el denominado esputo seriado, señores. La especificidad es muy alta, pero resultados negativos no garantizan la ausencia de malignidad. La sensibilidad de la citología de esputo también depende de la localización de la lesión. 75% de los tumores malignos pulmonares de localización central y solo un 45% de los periféricos son diagnosticados en este método. Entre más periférico el tumor, menos cantidad de células tumorales se obtienen en las muestras de esputo y más difíciles son de obtener con la broncoscopia. Sin embargo, los resultados de la citología bronquial son generalmente superiores a los obtenidos con el esputo en el diagnóstico de las lesiones periféricas. En cuanto a las muestras de esputos obtenidas después de la broncoscopia, tienen la tasa de diagnóstico más alta de cualquiera de las muestras de citología respiratoria y puede ser la única positiva después de haber obtenido resultados negativos en esputo, lavado bronquial y cepillado bronquial. La determinación de que una muestra es adecuada es la presencia de varios macrófagos alveolares. Muestras constituidas únicamente por células escamosas del tracto respiratorio superior son insatisfactorias. La técnica de toma y extendido de esputo en fresco es examinada para observar fragmentos de tejido o sangre. Los extendidos se preparan en áreas que contengan estos elementos y son fijados en etanol al 95%. Cuando no es posible realizar una preparación de inmediato, el paciente debe prefijar la muestra, expectorando en una solución de etanol al 70%. Una modificación de este método es el método de Sacomano, que consiste en recolectar el esputo en una solución de etanol al 50% y polietenglicol al 2%. La muestra es homogenizada en un mezclador y concentrada mediante centrifugación. Este procedimiento debe realizarse con medidas de seguridad biológica para evitar infecciones por medio de aerosolización. Los extendidos se obtienen de material celular concentrado, o sea, tienen que tomarse las medidas de bioseguridad pertinentes porque podemos correr el riesgo que si se está manejando una muestra de un paciente con TBC, tuberculosis, podemos contagiarnos si no tomamos las medidas de bioseguridad pertinentes. El esputo también puede ser procesado por métodos de capa fina o cortes de parafina de bloque celular. A continuación le mostramos unos frotis de la técnica de esputo. Bueno, esos ahí están aún sin colorear. Normalmente ese se hace por aposición, es decir, se coloca una lámina encima de la otra y luego se desliza y sale el frotis. El lavado bronquial. Grandes avances en el muestreo de células del tracto respiratorio inferior se han obtenido con el advenimiento del broncoscopio flexible desde finales de los años 60. Las complicaciones de la bronquioscopia son raras, incluyen el laringoespasmo, el broncoespasmo, alteraciones en la conducción cardíaca y sepsis. Los métodos broncoscópicos son particularmente buenos en el diagnóstico de lesiones centrales en las que se puede realizar directamente biopsias y el cepillado para citología. En cuanto a las pruebas diagnósticas para precisar lesiones de pulmón, tenemos la fibrobroncoscopia.
que permite obtener muestras de lesiones directas de la mucosa endobronquiales y del parénquima pulmonar, no visibles directamente, sino a través de la radioscopia transbronquiales. También de ganglios y lesiones adyacentes al árbol bronquial por medio de punciones con agujas que atraviesan las paredes bronquiales. Las muestras obtenidas por broncofibroscopia para estudio histológico son las biopsias bronquial o transbronquial, para estudio citológico el cepillado y el lavado bronquial. En los últimos años se ha agregado la punción con aguja, medio con el que se obtienen muestras de citología o histología atravesando la pared traqueal o bronquial o penetrando en tumores. El rendimiento global al utilizar la biopsia y el cepillado fue de 85.7% y el aporte adicional del cepillado fue de 6.3%. El lavado no proporcionó diagnósticos adicionales. Entre las otras pruebas diagnósticas nombramos los cepillados bronquiales. La broncoscopia con fibra óptica permite la visualización directa y la toma de muestras del árbol traqueobronquial. Se cepilla la superficie de la lesión endobronquial y las células se extienden en las láminas de vidrio. También tenemos el lavado bronquioalveolar. El lavado bronquioalveolar, el broncoscopio se introduce hasta la posición más distal posible y se instila varias veces con cantidades proporcionales de solución salina. La primera es más representativa del material celular de las vías aéreas de mayor calibre y las obtenidas posteriormente reflejan el compartimiento alveolar. Otra cosa que debemos resaltar es que el lavado alveolar es muy útil en el diagnóstico de infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos, así como también para el diagnóstico de lesiones malignas, particularmente útil en lesiones periféricas, y en la investigación de enfermedades intersticiales pulmonares, enfermedades granulomatosas incluyendo la sarcoidosis, neumonía por hipersensibilidad, toxicidad inducida por drogas, abestosis y hemorragia pulmonar, entre otros. Otro método de pruebas diagnósticas para precisar lesiones de pulmón tenemos la cuña capilar, que consiste en muestras sanguíneas de los capilares pulmonares obtenidos utilizando catéteres en la posición más distal. Son útiles en el diagnóstico de desórdenes de la microvasculatura pulmonar, tal como compromiso linfático por cáncer o embolismo graso o de líquido amniótico. Las muestras sanguíneas se obtienen en un tubo heparinizado para prevenir la coagulación de la muestra y posteriormente se concentran las células utilizando el gradiente de Fee-Koch y Patch.